Nunca creí en fantasmas, pero esa noche la radio me demostró que el peor tipo de aparición no es del más allá. Es de alguien que todavía respira, alguien que estuvo allí. Esto me sucedió en febrero de este año, y desde entonces cada estática en la radio me hiela la sangre. Aquella voz en el vacío no ha dejado de llamar. Soy ingeniero de telecomunicaciones, con una especialización que me lleva a los rincones más remotos de los Estados Unidos. Mi trabajo es garantizar que la comunicación llegue a donde la señal del celular muere. En febrero de este año, fui solo a una estación repetidora en el corazón de los Everglades de Florida, un lugar donde el silencio solo es roto por el viento y los animales. Hay más de 125 millas de caminos de tierra hasta el punto más cercano de civilización. Mi misión era rutinaria, casi monótona, reemplazar un transmisor defectuoso que había estado fallando durante semanas. Llegué el martes, alrededor de las 4 de la tarde. El cielo era de un azul profundo, el calor húmedo característico de la región se pegaba a la piel. La estación en sí era un contenedor metálico funcional, rodeado de paneles solares e imponentes antenas, todo en medio de una vegetación exuberante y densa. Para alguien como yo, que valora la autosuficiencia y el aislamiento, aquel lugar era un refugio. Armé mi hamaca en el porche rústico de la pequeña casita de apoyo, el olor a tierra mojada y vegetación mezclándose en el aire. La radio de comunicación de alta frecuencia, una Yaesu FT891, estaba conectada a la antena direccional, cuidadosamente alineada con el puesto de control a cientos de millas de allí. Las baterías auxiliares garantizaban energía incluso sin sol. Preparé mi cena sencilla, unos fideos instantáneos, y mientras comía, dejé la radio encendida en una frecuencia de escucha general, solo para mantenerme informado sobre las condiciones climáticas o eventuales llamadas de emergencia. Los sonidos nocturnos de los Everglades, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el lejano chillido de algún animal, eran la banda sonora perfecta para mi merecido descanso. Todo parecía estar en perfecto orden, un escenario de paz y aislamiento controlado. La tranquilidad de la noche del miércoles, sin embargo, se rompió. Alrededor de las 10 de la noche, mientras verificaba el voltaje de los paneles solares bajo la débil luz de mi linterna de cabeza, un sonido capturó mi atención. Viniendo de la radio Yaesu, una voz débil e intermitente, casi devorada por una oleada de fuerte estática. Mi primera reacción fue de indiferencia. Pensé que era solo interferencia atmosférica, tal vez de alguna tormenta lejana, algo común en esas latitudes. Aún así, con la rutina de quien lidia con señales débiles, ajusté la frecuencia, intentando aislar el sonido. La voz persistía, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que parecía ser una petición de auxilio. Las palabras, sin embargo, eran difíciles de descifrar, en un idioma que no pude identificar de inmediato. Era un murmullo desesperado, un lamento que parecía venir de muy lejos. Continué ajustando el dial, la curiosidad mezclada con una creciente aprensión. A las 11:15 de la noche, el milagro de la tecnología, o el presagio del horror, ocurrió. La voz se volvió más clara, innegablemente femenina, y las palabras, ahora nítidas en medio de la estática, eran una súplica desesperada. «Ayuda, ayúdenme, están aquí, no puedo salir». En ese instante, la paz del aislamiento se transformó en incomodidad. ¿Por qué alguien estaría pidiendo auxilio en una frecuencia abierta, sin identificación, desde un lugar tan remoto? Tomé el micrófono de la radio, la mano ligeramente temblorosa. Estación repetidora X1, aquí el ingeniero, tu nombre. Por favor, informe su ubicación. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el ruido blanco de la radio. Entonces, un sonido diferente surgió en la línea. Un arrastre pesado, como algo siendo raspado en el suelo de tierra, seguido de un clic metálico. La voz volvió, ahora un susurro ronco, cargado de puro terror. «Escucharon, me van a encontrar.
Por favor. Una nueva oleada de interferencia tomó la línea, más intensa que antes. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en ella, una cualidad casi rítmica, como si fuera deliberada, bloqueando intencionalmente cualquier comunicación. Era como si alguien, al otro lado de la línea, estuviera tratando de impedirme escuchar, de ayudar. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal se instaló, fría y penetrante. El clic metálico, el arrastre en el suelo, aquellas palabras, escucharon, me van a encontrar, resonaban en mi cabeza mientras un sudor frío brotaba en mi frente. Apagué el micrófono, el corazón martillando en mi pecho como un tambor descontrolado. Intenté racionalizar, una llamada de socorro falsa, tal vez una prueba de radio, una broma de alguien con acceso a un equipo similar. Pero la voz no era de alguien que bromeaba, era de pura desesperación. Me quedé inmóvil en el porche, la linterna de cabeza barriendo la densa oscuridad alrededor de la estación. Los sonidos normales de los Everglades parecían amplificados. Cada croar, cada crujido de rama sonaba como una amenaza inminente. Miré las antenas, altos esqueletos metálicos contra el cielo sin estrellas, y de repente sentí como si fueran ojos observándome. La radio volvió a emitir sonidos, pero ahora no era la voz desesperada. Era una interferencia diferente, un ruido agudo y constante, como un silbido de alta frecuencia, que parecía venir de afuera. Se me revolvió el estómago. Esto no era normal. Tomé el cuchillo de supervivencia que siempre llevo, la hoja fría contra mi palma sudorosa. No era para combatir, pero era algo. Miré la puerta metálica del contenedor, donde estaba el transmisor principal. Estaba cerrada con llave, como la había dejado. De repente, un sonido bajo y arrastrado. Venía de cerca, muy cerca, no de la maleza, sino de la propia estación. Un ruido de metal raspando contra metal, viniendo de debajo del porche. Congelado, intenté enfocar mi oído. Era sutil, pero inconfundible. Alguien estaba manipulando algo en la base del contenedor. Mis ojos corrieron hacia las baterías, hacia los cables que salían a las antenas. Algo se estaba haciendo. Una mano apareció en el borde del porche, sucia de tierra, sosteniendo unas pequeñas pinzas de corte. La mano se detuvo por un instante, como si estuviera sintiendo el aire, y luego comenzó a trabajar en los cables de una de las baterías. No había cómo escapar. La noche era total, y yo estaba a millas de cualquier ayuda. El miedo paralizó mis miembros, pero una pequeña chispa de instinto de supervivencia se encendió. La radio, ahora emitiendo un silbido agudo e insoportable, estaba justo a mi lado. La mano en la batería continuaba su trabajo metódico. Levanté la radio, apunté en dirección al sonido y, con un grito que salió más como un jadeo ronco, apreté el botón de transmisión, diciendo cualquier cosa que se me viniera a la mente, en español e inglés, repitiendo el quién llama y la ubicación. La mano se detuvo, las pinzas cayeron. Por un segundo eterno, ningún sonido. Entonces, un empujón violento en la puerta del contenedor me lanzó hacia atrás. La puerta cedió, y en la abertura, contra la poca luz que proyectaba la linterna de mi celular, vi una figura. No un rostro, solo la silueta de alguien alto, vistiendo algo oscuro y una capucha. No pude ver nada más. El silbido de la radio cesó abruptamente, un silencio total y absoluto se instaló, más aterrador que cualquier sonido. El shock y el instinto de supervivencia me impulsaron. Rodé lejos de la puerta que cedió, mientras la figura encapuchada entraba. Corrí hacia mi camioneta, tropezando en la oscuridad, los pasos detrás de mí confirmando la persecución.
Las manos me sudaban tanto que la llave apenas entraba en el encendido. El motor finalmente arrancó. Al dar marcha atrás, vi la silueta parada, observando, pero sin perseguir. Conduje como un loco por los senderos, el miedo guiándome. Llegué a un pequeño pueblo al amanecer y fui directamente a la oficina del sheriff. Le conté todo, la llamada, la interferencia, los cables cortados, la figura. El sheriff escuchó, pero la respuesta fue desalentadora. Sin pruebas concretas, sin un delito grave, poco podemos hacer. Este tipo de cosas pasan en estas zonas. Sentí un frío en la espalda. Este tipo de cosas pasan era la frase más aterradora. Una semana después, en un foro de radioaficionados, descubrí algo peor. Otros relatos aislados, en lugares remotos, con llamadas de socorro en la radio, interferencias rítmicas y fallas de equipos similares, siempre en fechas cercanas a mi experiencia. Sin explicaciones, sin criminales atrapados, solo un patrón siniestro y el miedo persistente en el vacío. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las puertas de mis casas están siempre cerradas con llave, incluso cuando estoy dentro. Verifico los cables y las baterías de mis equipos con obsesión. Evito las áreas remotas, el silencio me causa pánico y la estática en la radio me hace saltar. Cada ruido inesperado, cada sombra por el rabillo del ojo me recuerda a aquella figura. Una vez, durante un viaje de trabajo, en un hotel en otra ciudad, recibí un correo electrónico de un remitente anónimo. Solo una frase: ¿sigues escuchando la llamada? Aquel correo fue borrado en segundos, pero la sensación de ser observado, de que aquello no ha terminado, nunca me ha abandonado. Sé que saben dónde encontrarme. Y no puedo hacer nada.